Siempre venir aquí es una bendición y ver lo que el Señor ha estado haciendo, ¿verdad? Me regocijo y agradecemos al Señor por nuestro hermano Héctor, su familia, y esperamos que el Señor le siga bendiciendo, le siga usando en la obra que el Señor tiene para él aquí en este lugar. Y bueno, qué bueno por cada uno de ustedes que han venido para escuchar de la palabra de Dios. Yo espero que hayan venido para eso. Y si ha venido a eso, indudablemente que el Señor le va a hablar, indudablemente. Pero si no venimos a eso, pues el Señor no nos va a hablar. Primero nosotros tenemos que tener el deseo de que el Señor nos hable. Entonces otra vez gracias Pastor Ávila, gracias a toda la familia y a cada uno de los hermanos de la iglesia. Mire, aquí son muy generosos. Y eso que los de Monterrey tienen la fama de ser tacaños, ¿verdad? Aquí no cobran y le dan a uno buena comida, buen hospedaje. Y mire, todavía el pastor está ofreciendo dinero para las esposas de los pastores. ¿En qué conferencia hacen eso? En Celaya sí les cobramos. Y eso que no somos de Monterrey. Y no les damos nada. Entonces hay que aprovechar. Cada vez se está poniendo mejor este asunto aquí en estas conferencias. Así es que hay que aprovechar, venir a escuchar la palabra de Dios. Y en todos los sentidos somos bendecidos, ¿verdad? No solamente espiritualmente, que es lo principal, pero también materialmente. Yo me imagino que algunos van a regresar más gordos a su casa, aunque algunos ya están, ya no necesitan mucho. Bueno, vamos en nuestras Biblias, hermanos, a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 3. Tenemos otra predicación, no quiero tomar mucho tiempo, pero bueno, el Señor dirá el tiempo. Hebreos capítulo 3, versículo número 12. Hebreos 3, 12. ¿Ya lo tiene? Sígame con su vista, yo lo voy a leer en voz alta, usted escuche y ponga atención en lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo leo otra vez. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Dígale al Señor, Señor, háblame, pídaselo. Dígale a Él, háblame a mí. Que el mensaje sea para mí. Que no esté pensando en otra persona, sino en mí. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por la bendición que tú nos has dado de poder llegar hasta este lugar. Gracias, Señor, por la bendición que es ver lo que tú estás haciendo en esta iglesia. Gracias por nuestro hermano Héctor Ávila, su familia, su esposa. Gracias por sus hijos y el trabajo, Señor, que tú les estás permitiendo realizar en este lugar. Ahora te pido, Señor, que tú bendigas este mensaje, me uses, ayúdame a comunicar correctamente tu palabra, que tu Santo Espíritu obre con libertad en cada corazón aquí presente. Bendice todas las actividades de esta semana, que el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo de los hermanos de esta iglesia sea ampliamente recompensado por ti. Bendícenos, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, nada más quiero mencionarles, hermanos, que allí hay unas mesas con literatura, así es que terminando el culto cada quien debe de ir a comprar su libro. Digo, si quiere quedar debidamente registrado, si quiere comer, si quiere que le den hospedaje. Entonces, si no compra un libro, no va a tener ni hospedaje, ni mucho menos el dinero para el vestido de la esposa. Si es que, hermano pastor, le conviene ir a comprar un libro, esa va a ser su registración. Quiero hablarles en esta noche acerca de
los resultados de la incredulidad. Los resultados de la incredulidad. ¿Por qué quiero hablar de eso? Porque yo creo que el gran problema con el desánimo, y lo vamos a ver en esta noche, con la apatía, la indiferencia que vemos en los cristianos, empieza en la incredulidad. Esa es la razón de por qué el autor de Hebreos está diciendo aquí tan claramente: mirad, hermanos. En otras palabras, lo que está diciendo es: examínate, pon atención, escudriña tu corazón. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. La incredulidad es mala. El no creer principalmente en la palabra de Dios es malo. Dice, otra vez lo leo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y termina diciendo este versículo: para apartarse del Dios vivo. ¿Cuántos cristianos por incredulidad terminan totalmente derrotados en su vida espiritual, en su vida cristiana, y terminan haciendo lo que jamás pensaron hacer? Incredulidad. Por eso, repito, quiero hablarles acerca de los resultados de la incredulidad. Ahora, otra cosa importante que tenemos que recordar, hermanos: el creer o no creer no depende de las evidencias que nosotros tengamos, no depende de las pruebas que haya para creer o no creer tal o cual cosa. Mire lo que dice la Biblia ahí en Juan capítulo 3, hablando de la fe, hablando del creer. Sígame, Juan capítulo 3, versículo número 18. Dice aquí la Biblia: el que en él cree, hablando de Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego en el versículo número 36, mire lo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que ¿qué? Rehúsa. ¿Qué quiere decir la palabra rehusar? Rechaza. El que rechaza creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El creer o no creer no depende, repito, de las evidencias ni de las circunstancias. Depende de una decisión que nosotros tomemos. Y cada uno de los que estamos aquí deberíamos de creer fervientemente en este bendito libro. En la medida que usted cree, en la medida que usted deje de creer, será como aumente su vida espiritual, su vida cristiana, o disminuya su interés por las cosas de Dios. Usted no puede decir: pastor, yo creo, yo soy un ferviente creyente en la palabra de Dios, en las cosas de Dios, y luego andar desanimado. Eso no sucede. Por eso quiero que usted ponga atención, hermano, a los resultados de la incredulidad. Les recuerdo también que la incredulidad es el único pecado que Dios no perdona. Ese es el pecado imperdonable. No, pastor, pero yo ya soy salvo. Sí, usted puede ser salvo, tener a Cristo en su corazón, pero aún así ser incrédulo. Y lo vamos a ver ahorita con la Biblia. ¿Cuánta gente cristiana duda de la palabra de Dios? Y Satanás es experto en sembrar dudas en nuestra mente, en poner interrogantes en cuanto a la palabra de Dios. Mire, el mundo nos bombardea todos los días con cosas contrarias a la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿no presentan las historias bíblicas como si fueran cuentos chinos? Cuentos de que alguien se inventó por allá. Fábulas, historias como las de Walt Disney. Así es como hablan de Jonás, así es como hablan de Noé, así es como hablan de Zaqueo, así es como hablan de
tantos otros personajes, y usted le está haciendo caso a la gente incrédula, a la gente inconversa, se traga esas mentiras, y ¿qué es lo que sucede? Su fe disminuye, su fe mengua. Esa es la razón de por qué yo le animo a que deje de escuchar, ver la televisión, esas famosas redes sociales. Lo único que están haciendo es minar su fe, es disminuir su convicción en la palabra de Dios. ¿Cree? ¿Sabe que la fe se puede medir? ¿Cómo puede medir usted su fe? Muy sencillo. ¿Qué tanto obedece? ¿Qué tanto obedece? ¿No dice la Biblia ahí en el libro de Hebreos, por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe? Cada uno de los personajes que se mencionan allí, por la fe obedecieron, por la fe hicieron, por la fe sacrificaron, porque creían. Su fe se puede medir. ¿Qué tanto obedece la palabra de Dios? Esa es la cantidad de fe que tiene usted. Hay un montón de cristianos que dicen, no, yo sí creo. ¿Diezma? Yo sí creo. ¿Gana almas? Yo sí creo. ¿Ora? ¿Asiste a la iglesia? ¿Lee la Biblia? ¿Perdona? Ah, no, pastor, es que eso ya es otra cosa. No, todo está aquí, en este libro. Entonces, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque somos incrédulos. Vaya en su Biblia al libro de Números. Quiero que veamos algunos resultados de la incredulidad. Resultados de la incredulidad. Mire lo que dice en Números capítulo 13, la palabra de Dios. Números capítulo 13, empezando en el versículo número 26. Números capítulo 13. Y de hecho, ahí en Hebreos capítulo 3, donde está diciendo el autor de Hebreos que miremos bien, no sea que haya en nosotros corazón malo de incredulidad. Está hablando de esta historia. Números capítulo 13. Mire lo que dice el versículo número 26. Números 13, 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. La Biblia dice que salieron de Egipto, llegaron a Cades Barnea. En Cades Barnea, Moisés envió 12 espías para reconocer la tierra. El trabajo de estos espías, hermanos, era nada más comprobar que lo que Dios había dicho era verdad. Ese era su trabajo, reconocer la tierra. Ellos no iban para evaluar si podían conquistar la tierra o no. Su trabajo nada más era reconocer la tierra. Usted puede leer la historia, los capítulos antes, y se va a dar cuenta de que así es. Pero ¿qué sucede con estos hombres? Traen el fruto de haber reconocido la tierra. Y ellos dicen, sí, la tierra que reconocimos es una tierra abundante, una tierra generosa, una tierra que fluye leche y miel. Hasta ahí deberían de haber guardado silencio. Cumplieron su trabajo, reconocieron la tierra, comprobaron que efectivamente era una tierra generosa, fructífera, abundante. Pero dan su opinión. Y ese es el problema con la mayoría de nosotros que somos incrédulos. ¿Sí? Empezamos a opinar acerca de cierto. No, pastor, es que si yo diezmo no me va a alcanzar el dinero. Usted no sabe, pastor, que apenas si salgo allí raspando con lo que gano.
Usted no tiene que darle explicación al pastor, usted tiene que darle explicación a Dios, porque el que ordena que diezme es Dios. ¿Ha leído la Biblia? Pero no le creemos a Dios. No es la palabra del pastor, no es la palabra del predicador, es la palabra de Dios. Y ese es el problema que tenemos. Mire lo que sigue diciendo. Estamos en Números capítulo 13, versículo número 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y siguen diciendo en el versículo número 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mire la forma tan negativa que están hablando. No podemos entrar, no podemos conquistar la tierra. Sí, es una tierra abundante, es una tierra generosa, pero no podemos. ¿Por qué hablaron así? ¿Por qué hablaron en esa forma tan negativa, tan pesimista, tan mala? Incrédulos. Y Dios mismo lo dice. Miren el capítulo número 14, versículo número 11. Capítulo 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Mire lo que Dios está diciendo. No están poniendo en tela de juicio la palabra de Aarón, la palabra de Moisés, la palabra de un hombre. Están llamándome mentiroso a mí. Cada vez que usted pone en tela de juicio, duda de la palabra de Dios, hermano, le está llamando mentiroso a Dios. Está diciendo que Él no cumple sus promesas, que Él miente. Usted puede llamarle mentiroso a cualquier hombre, pero llamarle mentiroso a Dios, ¿cómo puede perdonar ese pecado Dios? Y ese es el gran problema que tiene el mundo cristiano de hoy en día. ¿Y sabe por qué? Repito, hermanos, porque estamos dejando que este mundo nos bombardee con sus filosofías, sus pensamientos, y nos metemos en la cabeza todas esas ideas contrarias a la palabra de Dios. Por eso es que no leemos la Biblia, por eso es que venimos a la iglesia con una mala actitud, una actitud de indiferencia, una actitud de que, bueno, pues nada más voy porque tengo que cumplir, pero no voy a sacar ningún provecho. Es más, yo no sé ni para qué vine. ¿Cuántos resultados negativos vemos en el pueblo de Israel por causa de su incredulidad? En esta historia, nada más en esta historia, montones de resultados negativos. Y otra vez, el creer o no creer no depende de la cantidad de evidencias que haya. Porque si había un pueblo que tenía pruebas de que Dios cumplía su palabra, era este pueblo, era esta generación. Habían salido de Egipto. ¿Cuántos milagros había hecho Dios allí? Las 10 plagas, luego partir el mar rojo, cruzar por tierra seca, hacer que el piso estuviera seco, firme, sólido, de tal manera que no se atascaran allí. Luego ver cómo el mar tomaba su nivel y acababa con el ejército de los egipcios. ¿Qué más pruebas necesitaban? ¿Por qué no creyeron? Porque no quisieron. Repito, el creer o no creer es una decisión. No diga: ay, pastor, es que yo no puedo creer. No. Diga: yo no quiero creer. Yo no quiero creer.
Porque hermanos, ¿qué más pruebas necesitamos? Este libro nos cuenta tantas cosas tan extraordinarias, tantos milagros, tantas maravillas. Si nada más creyéramos, si nada más decidiéramos creer, yo creo que nuestra vida cristiana sería muy diferente, muy diferente. Pero mire los resultados de la incredulidad. Vaya al capítulo número 14. Capítulo 14, estamos en Números capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Lo primero que viene como producto de la incredulidad es que dice la Biblia ahí que se quejaron. Se quejaron. Aparte de que la Biblia nos dice que lloraron y gritaron y reclamaron y reprocharon. Se quejaron. ¿Se queja usted? ¿Verdad que los seres humanos somos muy dados a quejarnos? Y sabe que cada vez que usted se está quejando, ¿de quién se está quejando? ¿De Dios? Usted está diciendo que Dios no le trata bien. Y qué miserables somos. Porque usted y yo merecemos ir al infierno. Y si no estamos en el infierno, ya ganamos. Y no solamente no estamos en el infierno, Dios nos ha prometido que vamos al cielo. Vamos a la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Lo peor que nos pudiera ocurrir en este planeta es morirnos. Y si nos ocurre lo peor, en realidad es lo mejor. ¿De qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos? Pero ese es el problema del ser humano. Y repito, de los cristianos: yo no voy a la iglesia porque está muy lejos. Yo no voy a la iglesia porque se tardan mucho. Yo no voy a la iglesia porque... De todo nos quejamos. Parece que la queja es un deporte, pero en realidad la queja lo único que está mostrando es que somos incrédulos, incrédulos a la palabra de Dios. ¿No dice la Biblia que demos gracias en todo? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando usted se queja, usted no da gracias. Usted está reclamando, usted está reprochando, usted está diciendo que Dios no es justo con usted. Y le recuerdo, hermano, que Dios es más que justo con cada uno de nosotros. Dios es misericordioso, Dios es bueno. Pero nos encanta quejarnos. No se queje, no se queje, dele gracias a Dios. Mire el pueblo quejándose, quejándose, quejándose. ¿Y por qué se estaban quejando? Todo estaba en su imaginación. Todavía no habían subido, todavía no habían sido derrotados, pero todo estaba en su mente. No podemos, no podemos, son gigantes, nos van a matar. Nosotros parecíamos cucarachas al lado de ellos. Qué terrible es la incredulidad. Por eso dice Hebreos: mirad bien, hermanos, cuídense, cuídense, no sea que haya en ustedes corazón malo de incredulidad y por eso se aparten de nuestro Dios. ¿Cuántos cristianos terminan claudicando en su fe? Viviendo una vida miserable, porque si usted es hijo de Dios, hermano, y se aleja de los caminos del Señor, nada bueno puede esperar. Nada bueno, absolutamente, ningún tipo de bendición. Y aquí está este ejemplo, esta historia. No solamente se quejaron. Lo segundo que vemos en este pueblo es que se desanimaron. Se desanimaron. Ya no querían seguir. Dice el versículo número 3. Versículo 3. Estamos en Números capítulo 14. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?
Piense, hermano, piense un momentito en lo que estamos leyendo aquí en la Biblia. ¿Cómo vivían en Egipto? Eran unos miserables esclavos. Eran explotados en todas las áreas de su vida. No había privacidad. No había nada que ellos pudieran decir: aquí en Egipto nos va bien. No dice la Biblia que gemían, no dice la Biblia que clamaban, no dice la Biblia que estaban angustiados en Egipto. Y ahora quieren regresar a Egipto. Así es el desánimo. La palabra desánimo quiere decir sin alma. Una persona desanimada es una persona sin ánimo, sin alma. Una persona muerta. ¿Para qué sirve un muerto? Nada más para apestar, para contaminar, para manchar, para producir gusanos, muerte. Y esa es la historia del pueblo de Israel. ¿Y cuántos cristianos, repito, así es como viven? Ay, pastor, es que yo no puedo creer. Repito, no diga eso. Mejor diga, no quiero creer. Porque de poder todos podemos. ¿Cuántas mujeres casadas hay aquí? A ver, levante la mano. Mujeres casadas. Baje su mano. ¿Por qué se casó? ¿Porque le creyó? ¿O no? ¿Verdad que sí? Le creyó. Él le dijo que le iba a bajar el sol, la luna y las estrellas, y usted se lo tragó. Es que me ama. Es que me va a cuidar, es que me va a respetar, es que me va a tratar bien. Y ahora que está casada, ya despertó a la realidad. Triste realidad. Mire la cara de algunas hermanitas, se les ve la miseria, la tristeza, el dolor. Pero le creyó. Y eso es lo que dice Primera de Juan capítulo 5. Si le creemos a los hombres, ¿cómo no le creemos a Dios? Y qué sinvergüenza somos los cristianos, porque le creemos a un hombre y no le podemos creer a Dios. No, no le queremos creer a Dios. Y ese es el caso del pueblo de Israel. No solamente vemos que hubo queja, vemos que hubo desánimo en el pueblo de Dios. ¿Y sabe qué otra cosa vemos? Muerte. Muerte. La incredulidad trae muerte. Muerte. Mírelo ahí en el capítulo número 14, versículo número 28 y 29. Aquí está Dios hablando con el pueblo de Israel a través de Moisés. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. Y luego mire lo que dice más adelante, ahí mismo en Números capítulo 14, versículo número 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Muerte, la incredulidad trae muerte. Y hermano, dele gracias a Dios por la bendita gracia, misericordia de Dios. Es que no vamos a ir a la condenación, pero de que merecemos la condenación, la merecemos. Pero cuando usted es incrédulo, cuando usted duda de la palabra de Dios, cuando usted duda de las promesas de Dios,
Usted lo único que está acarreando para su propia vida es muerte, es destrucción, es el juicio de Dios. E insisto, ¿cuántos cristianos ahí es donde viven? Ay, pastor, es que no puedo obedecer. No. Eso no es lo que debe de decir. Debe decir, no quiero. Todos los que estamos aquí podemos ser excelentes cristianos. Dios no nos va a pedir en su palabra algo que no podamos hacer. Qué injusto sería Dios. Diezma. No me alcanza, Señor. Diezma. Es que no tengo. No, esa no es la respuesta. No quiero. Asiste fielmente a la iglesia. Es que no puedo. Es que está muy lejos. Otra vez, hermano, la fe se mide por la obediencia. ¿Qué tan obediente es usted? ¿Qué tanta fe tiene? ¿Qué tanta? Otra vez, ¿no Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar? Abraham no era ningún jovencito de 15 años, 20 años, que tuviera toda la vida por delante. Ya Abraham era un hombre adulto, ya había hecho su vida en Ur de los Caldeos, pero Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar. ¿Qué hizo Abraham? Inmediatamente obedeció. Cuando Dios le pidió a su hijo, ofréceme a tu hijo Isaac, tu único, a quien amas, ¿qué hizo Abraham? Inmediatamente en su mente Abraham no dudó, vamos. Así debería de ser cada cristiano, pero no somos así. Es que no puedo creer, pastor. No, lo que tiene que decir es no quiero creer. A propósito, ¿cómo aumentamos en nuestra fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Esa es la razón, hermano, de por qué se tienen estas conferencias. Queremos que su fe aumente. Pero ¿cuántos cristianos efectivamente muestran su incredulidad aún? Dicen que vienen a escuchar la palabra de Dios y todo les entra por un oído y les sale por el otro. Usted debería de venir con la actitud, Señor, háblame a mí. Yo necesito que mi fe crezca, necesito que mi fe aumente, necesito, Señor, estar más fuerte en las cosas tuyas. ¿Qué pasaría si cada cristiano que está aquí presente, no de los cristianos que hay aquí en Monterrey, pero nada más los que están aquí presentes, verdaderamente creyéramos en la palabra de Dios? Veríamos un avivamiento, nada más con lo que estamos aquí, no necesitamos más, pero no creemos. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo? Usted a propósito buscó a esa persona y dijo, tengo que hablarle de Cristo. ¿Cuándo fue? Hay algunos cristianos que ni saben ganar almas. Es que no me han enseñado. ¿No le han enseñado? No ha querido aprender. ¿Y por qué no quiere? Porque no cree. Ese es el problema. Por eso Hebreos está diciendo, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No se aparte, hermano, acérquese a Él. ¿Y cómo se acerca? Aumente su fe, aumente su fe, aumente su fe, crezca en su fe. ¿Y cómo crece mi fe, pastor? Métase en la palabra de Dios, llénese de la palabra de Dios, satúrese con la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otra forma. Mire otra historia donde nos muestran otros resultados de la incredulidad. Vamos al libro de Jueces, Jueces capítulo 17. Jueces capítulo 17. Y usted sabe, en el libro de Jueces, el lema era, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y sabe que así hay cristianos hoy en día? Cada uno hace
Pues yo no le veo nada de malo a eso. Pues yo no sé por qué el pastor dice que tomar es pecado. Sí, la Biblia habla de vino y los borrachos luego dicen, Jesús hizo vino. Es la única historia de la Biblia que se sabe en los borrachos. Jesús hizo vino. ¿Sabe por qué usted no le ve nada de malo? Otra vez, porque no tiene la palabra de Dios en su mente. Si tuviera la palabra de Dios en su mente, pues es que el pastor dice que no vayamos a las fiestas. Pero yo no le veo nada de malo. Y algunos son tan tontos que dicen, pues yo voy al baile, pero yo no bailo. Pues entonces, ¿para qué va? Digo, qué absurdo, ¿no? Pues yo no le veo nada de malo a uno ir a la playa, ir al balneario. ¿A qué? Pues, ¿qué de malo tiene? Pregúntese. Usted puede decirle sinceramente al Señor, Señor, bendice. Voy a ir a ver a un montón de gente encuerada ahí. Bendice. ¿Qué cree que le diga el Señor? ¿Sí? Pero otra vez, tenemos la mente del mundo metida en nuestra cabeza. No tenemos la palabra de Dios. Porque si tuviéramos la palabra de Dios, nos daríamos cuenta de las aberraciones que estamos diciendo. Y yo sé que hay gente que nos critica. Ay, esas son una bola de fanáticos, de exagerados, de extremistas. Hermano, la medida de santidad que Dios pide es la santidad de Él, no de usted, no de mí, no es la opinión de cualquier hombre. Dice, sed santos porque yo soy santo. Seríamos exagerados cuando fuéramos más santos que Dios. ¿Hay alguno aquí que dice que es más santo que Dios? Pero otra vez, el problema es nuestra incredulidad. Mire Jueces, capítulo número 17. Jueces 17, versículo 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1,100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste. Y estamos hablando del pueblo de Dios, ¿sí? Esta historia ocurrió en el pueblo de Dios. Y mire lo que está sucediendo. Versículo número 2 sigue diciendo, y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Mire qué contradicción. El hijo le está diciendo, maldijiste, mal hablaste. Y luego, ¿qué dice la mamá? Bendito, bendito. ¿De una misma fuente puede salir agua dulce y agua amarga? No. Sabemos que no. Eso es lo que dice Santiago. Pero esa es la vida de un montón de cristianos. Aquí vienen y cantamos santo, santo, santo. Y allá afuera maldecimos o no. Por la cara que están poniendo me doy cuenta de que sí. Se les ve la culpabilidad. Por lo menos finjan, sonrían, para que piense yo que usted es pura bendición. Dice la palabra de Dios que eso era lo que estaba sucediendo. Mire lo que sigue diciéndonos la Biblia. Versículo número 3. Y él devolvió los 1,100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mire qué distorsionada la mente de la gente en los días de los jueces. Ese dinero lo quería para hacer 2 imágenes, una de talla y una de fundición. Para Dios. Para Dios. ¿Es eso correcto? Desde ningún punto de vista es correcto. No es bíblico, no armoniza con la palabra de Dios. Pero todo viene como producto de la incredulidad. Cada uno hacía
lo que bien le parecía. Su punto de referencia no era la palabra de Dios, su punto de referencia era su propio criterio o el criterio de otros igual de corruptos que ellos. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Ay, pues es que yo no le veo nada de malo a vestirse de esa manera. ¿Qué de malo tiene? ¿Cómo que qué de malo tiene? Pregúntele a Dios, pregúntele a Él. ¿Sí? Por eso el cristiano vive una vida tan desordenada, tan pecaminosa, tan sucia, tan vil. ¿Cómo vamos a impactar a este mundo? ¿Cómo vamos a alcanzar a este mundo perdido? Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Si la luz se oscurece, se apaga, ¿para qué sirve? No sirve para nada, para nada. Y todo empieza con la fe. Si creemos, vamos a vivir de acuerdo a lo que este bendito libro nos dice, cuéstenos lo que nos cueste, porque creemos, porque entendemos que es palabra de Dios, no es palabra de un hombre, no es palabra de una religión, no es palabra de una iglesia, es palabra de Dios. Pero no creemos. Mire lo que sigue diciendo aquí. Versículo número 4. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Mire todas las aberraciones que están sucediendo. Versículo número 5. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Todo se valía. Cada uno, dice el versículo número 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué viene todo esto? Incredulidad. Incredulidad. No solamente idolatría. Mire la perversión a donde llegó el pueblo de Dios. Estamos hablando de el pueblo escogido por Dios, sacado de Egipto, metido a la tierra prometida, para que fuera un pueblo diferente. Mire lo que dice en el capítulo número 19. Capítulo 19, versículo 12. Y su Señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de los lugares para pasar la noche en Gabaá o en Ramá. Y sigue ahí la narración bíblica. Versículo número 19. Bueno, desde el 18 dice: y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Está hablando del levita que viene regresando a su casa con su concubina. Y dice la Biblia que llegan a la ciudad de Gabaá para pasar la noche, porque esa ciudad era del pueblo de Dios, pero nadie le da hospedaje. Y ese anciano que viene lo ve allí en la plaza principal del pueblo y le dice: no te puedes quedar aquí, vente, vamos a mi casa, yo te voy a hospedar. Y dice la Biblia que lo llevó a su casa. Sigue diciendo el versículo número 20: y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres, ¿qué calificativo les da la Biblia aquí? Perversos. Estamos hablando del pueblo de Dios. No estamos hablando de los cananeos. No estamos hablando de gente pagana, de gente idólatra. Estamos hablando de gente incrédula. Dice
hombres perversos rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano y dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. ¿Qué querían hacer estos hombres perversos, degenerados, con ese levita y su sirviente que habían llegado a la casa de ese anciano? Querían violarlos, querían abusar de ellos. Eran una gente depravada, degenerada, pervertida, totalmente inmoral, indecente. Estamos hablando de una ciudad del pueblo de Dios, perteneciente a la tribu de Benjamín, dice la Biblia. Hasta ahí llegan. Lo estamos leyendo. Lo estamos leyendo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así es como usted vive. Pues el pastor dice que no veamos la televisión, pero yo no le veo nada de malo. Pues el pastor dice que no podemos escuchar esa música, pero yo no le veo nada de malo. ¿Sabe por qué no le ve nada de malo? Porque no cree en este libro. No cree. No cree. Y por eso, ahí son una bola de exagerados, una bola de fanáticos. Hermano, cree en la Biblia. Entre más conoce a Dios, conoce la palabra de Dios. Y ese es el propósito de la Biblia, que nosotros conozcamos la mentalidad de Dios. Nos vamos a dar cuenta de lo malo que somos, de lo rebeldes que somos, de lo incrédulos que somos. Por eso Satanás pelea con usted, para que usted no esté en contacto con la palabra de Dios, y le pone en su mente una y mil cosas contrarias a la palabra de Dios. No tengo tiempo, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo. Todos son pretextos. Mire lo que sigue diciendo aquí, versículo número 23, Jueces 19, 23. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Hasta parece que estamos leyendo el relato de Sodoma y Gomorra, esas dos ciudades pervertidas que el juicio de Dios tuvo que caer sobre ellas. Ahora estamos hablando del pueblo de Dios. ¿Se da cuenta hasta dónde llega la incredulidad? Y otra vez le repito, hermano, grábeselo bien. Creer o no creer es una decisión. Pues yo le pido a Dios que me dé fe, y Dios no me da fe. No le eche la culpa a Dios. La fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. ¿Quiere avivarse? ¿Quiere animarse? ¿Quiere ser obediente? Entonces aumente su fe, porque en la medida que aumenta su fe, va a aumentar su obediencia, su respeto, el vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo anda su fe? Mídala. ¿Qué tanto obedece a la palabra de Dios? Esa es la fe que tiene. Más fe, más obediencia. Yo sé que el mundo dice: cree en ti, ten fe en ti. No. Dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. Y dice la Biblia que el corazón del hombre es perverso y malvado. ¿Quién lo conocerá? Aquí está. Donde debe de descansar su fe es en este libro. Aquí. No en usted, no en ningún hombre, no en ninguna persona, no en ninguna organización. En Dios, en su palabra. ¿Cree? Dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Pero al que no cree, hay mucho más que decir, pero no quiero agotar el tiempo. Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Perdónanos en esta noche, porque no hay duda
de que en todos nosotros existe la posibilidad de ser incrédulos. Es una lucha que tenemos todos los días. Tenemos que rogar como los discípulos, aumentanos la fe. Así. ¿Qué pasó? Todos con los ojos cerrados, nadie viendo. ¿Cuántos cristianos dirán en esta noche, pastor, Dios me habló, ore por mí? Yo necesitaba escuchar esto. Levante su mano, levántela, levántela. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Vamos a orar. Señor, tú conoces la condición de cada uno de mis hermanos. Tú sabes perfectamente bien lo que hay en nosotros. Ayúdanos a determinar desde ya que vamos a aumentar nuestra fe. Vamos a depender de ti para que esa fe que ahorita se encuentra disminuida aumente. Y vamos a aprovechar estos días donde vamos a escuchar de tu palabra para que nuestra fe crezca. Escucha la oración de mis hermanos, sigue bendiciendo el resto de este culto. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén.